Oraciones subordinadas sustantivas. Para empezar, tenemos que saber que las oraciones subordinadas son oraciones compuestas. Esto significa que tienen más de un verbo. ¿Qué hay que hacer para saber cuál es la oración subordinada? Pues es muy fácil. Tenemos que identificar el verbo principal y el verbo subordinado. Es sencillo. El verbo subordinado es el que lleva delante el nexo. ¿Y qué es un nexo? El nexo es el elemento que se encarga de unir las dos oraciones. Por ejemplo, en las oraciones subordinadas sustantivas, los nexos pueden ser qué, dónde, cómo, cuándo o sí. Muy atento. Mi madre dice que Alberto vendrá mañana. Tenemos dos verbos, dice y vendrá. ¿Qué es el nexo que va justo delante del verbo subordinado? Por lo que Alberto vendrá mañana es la oración subordinada. En la de abajo pasa lo mismo. Donde he dejado las llaves es un misterio. Tenemos dos verbos, he dejado y es. He dejado depende de este nexo. Por lo tanto, el verbo principal es el verbo es. Una vez que tenemos claro cómo identificar el verbo subordinado, tenemos que saber que las subordinadas sustantivas son las oraciones que cumplen la función que podría cumplir cualquier sustantivo en una oración simple. ¿Cómo las identificaremos? Le preguntaremos qué al verbo y la sustituiremos por esto. Mirad esta prueba. Identificaremos en primer lugar los verbos y buscaremos el nexo para averiguar cuál es la oración subordinada. Mi primo Carlos sabía que Manuela tenía un secreto. Tenemos el verbo sabía, el verbo tenía, ¿y cuál será el nexo? ¿Qué? La oración subordinada, por lo tanto, es que Manuela tenía un secreto. Hemos dicho que preguntamos con qué. ¿Qué sabía mi primo Carlos? Sabía esto. Es decir, si convirtiéramos esta oración en una oración simple, nos quedaría así. Mi primo Carlos sabía esto, por lo que ese esto cumpliría la función de complemento directo. Así pues, las oraciones subordinadas sustantivas pueden cumplir la función de sujeto, complemento directo, complemento indirecto, complemento del nombre, complemento de régimen, atributo, complemento del adjetivo y complemento del adverbio. Veamos diferentes ejemplos. Lo primero que haremos será marcar los verbos e identificar la oración subordinada. En el primer caso tenemos el verbo gusta, el verbo visiten y el nexo que es qué. Muy atentos. ¿Qué le gusta? Que la visiten en Navidad. Hemos dicho que se sustituye por el pronombre esto. Si fuera una oración simple nos quedaría le gusta esto, por lo que la función sintáctica que cumple la subordinada es de sujeto. Esto le gusta. En el segundo caso, marcamos los verbos y marcamos el nexo. La oración subordinada es la que tiene el nexo. Sabemos esto. Aquel sujeto está muy claro porque somos nosotros. Por lo tanto, tendremos nosotros sabemos esto. Esa función es complemento directo. Tercer ejemplo. Da importancia a que le presente bien los trabajos. Verbo da, presente, nexo. Da importancia a esto. A nos indica que es complemento indirecto. Segundo caso, nos alegramos de que triunfes. Alegramos es el verbo, triunfes es el otro verbo y tenemos aquí el nexo. Nos alegramos de esto. ¿Qué función será? Complemento de régimen. Cuarto ejemplo. Como ya sabéis, identificamos verbos y nexo. Es, tiene y nexo. Su problema es esto.
o este. ¿Qué pasa? Que tenemos un verbo copulativo. Verbo copulativo, concuerda género y número, tenemos una subordinada sustantiva de atributo. ¿Veis cómo no es tan complicado? Siguiente caso. La causa de que no haya llegado es el retraso del avión. Nexo, verbo, es. ¿Qué pasa? La subordinada la tenemos justo aquí. Tenemos una preposición de. Sabemos que de con un nombre delante es complemento del nombre, por lo que nuestra subordinada será de complemento del nombre. La causa de esto es el retraso del avión. Vamos a por los dos últimos ejemplos, que son prácticamente iguales que el anterior. Tenemos los verbos y en los nexos. Fijaos, es exactamente el mismo caso. Juan está harto de esto. Antes era complemento del nombre, pero lo que tenemos aquí no es un nombre, es un adjetivo, por lo que nuestra subordinada será de complemento del adjetivo. Lo mismo pasa abajo, pero lo que tenemos es un adverbio. Tenemos los verbos y tenemos la subordinada. ¿Qué pasa? Que tenemos una oración subordinada sustantiva de complemento del adverbio. ¿Qué tal hasta ahora? ¿Verdad que no es tan difícil? Recordad, lo primero que haremos será identificar los verbos, ver cuál es el principal y ver cuál es el subordinado. A partir de ahí, marcamos el nexo y desde el nexo hasta el final de donde dure la subordinada, la sustituiremos por esto. Así nos saldrá la función sintáctica que podría cumplir en una oración simple. ¿Qué pasa? Que no todo va a ser tan fácil. A veces no aparece ningún nexo, pero tranquilos. Cuando no aparece el nexo, la oración subordinada empieza por un infinitivo. Fijaos, fumar cualquier sustancia es perjudicial. Hemos dicho que lo primero que vamos a hacer va a ser marcar los verbos. Claro, me diréis, no tenemos nexo, pero fijaos que tenemos aquí un verbo en forma no personal, por lo que esta es la subordinada, que hay que sustituirla por esto. Esto es perjudicial. ¿Qué función pensáis que tendrá esta subordinada? Está clarísimo, es una subordinada de sujeto. Resumiendo, vamos a analizar una oración subordinada sustantiva. Ya sabemos lo primero que hay que hacer. Marcamos los verbos. Marcamos el nexo e identificamos cuál es el verbo subordinado. Muy bien. Necesitamos un sujeto. En este caso, es un sujeto emitido. Lo demás, tenemos claro que es un sintagma verbal, predicado verbal. No, sintagma adverbial, circunstancial de negación. No sabe esto. Oración subordinada, sustantiva de complemento directo. ¿Cómo analizamos esta oración subordinada? Pues como si fuera una simple. Juan, sintagma nominal, sujeto, llegará temprano a su cita, sintagma verbal, predicado verbal. Temprano, sintagma adverbial de tiempo, a su cita, sintagma preposicional, circunstancial de lugar. Enlace, término, preposición, determinante y núcleo. Y esto es todo. Repasad el vídeo las veces que hagan falta y en clase resolveremos dudas.